Buenas tardes a todas y todos. Nos da mucho gusto tener esta sesión del ciclo de formación universitaria, que ha sido una gestión entre tres instituciones públicas, como son el Centro Nacional de los Derechos Humanos Rosario Ibarra de Piedra de la CNDH, la Facultad de Filosofía y Letras, digamos por parte del Laboratorio de Estudios Críticos sobre Derechos Humanos, que tengo el gusto de coordinar, y por supuesto el propio Laboratorio de Derechos Humanos de la Universidad Rosario, no, sí, Rosario Castellanos, ¿cierto? Que en este tenor pues tenemos el gusto de enmarcar esta sesión específicamente dentro del el taller, el workshop del léxico crítico de los derechos humanos, un proyecto que hemos coordinado junto con el Instituto de Altos Estudios de la Nación de Ecuador y por supuesto la Facultad de Filosofía y Letras, y que el día de hoy cerramos nuestro primer día de actividades con esta sesión, la quinta, si no mal recuerdo, ¿no? Dentro del ciclo de formación universitaria que hemos tenido el gusto de recibir. Y bueno, en ese sentido, antes de darle la palabra, por supuesto, a mi colega, la doctora Angélica Rico Montoya, para que dé algunas palabras también en este marco, le agradecemos mucho al maestro Benjamín García González, quien es investigador del CENADE, del Centro Nacional de los Derechos Humanos de la CNDH, por ofrecernos esta sesión que versa sobre el análisis del informe sobre la violencia política del Estado en México. Y simplemente recordar algunos objetivos y contexto en el cual se enmarca este ciclo de formación universitaria. El objetivo principal ha consistido en realizar el estudio de documentos que integran el archivo profundo de la nueva CNDH desde la perspectiva del pensamiento crítico en la modalidad del debate abierto y colectivo, y tiene tres principales derroteros: identificar los conceptos y notas clave que se relacionan con violaciones a los derechos humanos, fortalecer la formación de estudiantes de instituciones de educación superior en temáticas afines y fortalecer la formación práctica y teórica del estudiantado para propiciar una futura generación de personas defensoras de los derechos humanos. En ese sentido, yo, Donovan Hernández Castellanos, quien soy profesor de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras, voy a tener el gusto de fungir como moderador. Y me gustaría darle la palabra a la doctora Angélica Rico para que nos dé algunas palabras en esta apertura de nuestro taller. Entonces, le entrego el micrófono. Bueno, pues muchas gracias, Donovan, por la invitación. Muchas gracias a los que están aquí también, porque me parece que ha sido muy, muy interesante esta propuesta de formarnos, ¿no? De divulgar, la divulgación del conocimiento en torno a los derechos humanos, pero también, sobre todo, la visibilización de una serie de situaciones violentas que han marcado, que ha sido la violación de lesa humanidad, ¿no? En algunas partes, en sucesos históricos de nuestro país, y que desafortunadamente pues han sido invisibilizados, han sido olvidados, y que justamente espacios como estos son donde podemos empezar a reflexionar en torno a los temas. Y bueno, pues estoy muy feliz también del trabajo que nos están presentando los compañeros, ahorita que nos va a presentar Benjamín, porque son informes que nos hacen entrarle un poco a este tema, y algo que se ha venido como discutiendo en Latinoamérica, también en Colombia, en Chile, es que es importante este tipo de encuentros donde podamos llevar el conocimiento, donde podamos discutir, debatir y visibilizar que las violencias no están aisladas, no son solitarias, sino que son parte de un proceso histórico que tenemos que seguir revisando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, sin más dilación, me gustaría darle la palabra a el maestro Benjamín García González,
quien, como hemos dicho, es investigador del SENADE y quien nos hablará de este importantísimo análisis del informe sobre la violencia política de Estado en México y las nuevas concepciones que se han abierto a partir de este trabajo a fondo que ha hecho la CNDH recientemente. Pues muchas gracias a todas y todos por su presencia. Es un gusto, un placer estar aquí en casa. Yo estudié aquí, entonces pues básicamente estoy en casa, ¿no? Por doble partida, ¿no? Por mi trabajo en la comisión y por estar aquí en la UNAM. Nos gustan los títulos largos, entonces es una práctica para ver si pudimos superar el COVID, ¿no? Que es Informe sobre la violencia política de Estado en México, marco histórico objeto de las investigaciones de la Oficina Especial para investigar la represión y desapariciones forzadas por violencia política del Estado durante el pasado reciente. Les digo que nos gustan los títulos largos porque nada más el título podría dar para que nos quedáramos platicando horas. Porque, por ejemplo, de entrada nos dice que es un informe. Vamos a irnos con perogrullo, ¿no? Con las obviedades. ¿Qué hace un informe? Pues informa, sí, pero no a la manera en que lo hace una nota periodística, por ejemplo, sino lo que va a hacer es recoger una serie de documentos, de relatos, de hechos y arrojar algunas luces, algunas interpretaciones sobre esos hechos. En ese sentido, es un informe no en el sentido de que te entrego los datos y ya, sino de que hay una elaboración de esa revisión de esos datos. Y esto se une a este concepto de violencia política de Estado. Vamos, no entraremos ahora con tanta profundidad a este tema, pero es interesante retomarlo. En términos generales, en la teoría clásica que seguramente han visto, pues el Estado se defiende como, o se justifica, se autojustifica, digamos, con la idea de que nos va a proporcionar seguridad. Y en ese sentido, que tiene un ejercicio monopólico de la violencia, ¿no? ¿En aras de qué? Pues en aras supuestamente de garantizar nuestra seguridad, de evitar que, en el último de los casos, pues de evitar nuestra muerte, ¿no? Esa sería un poco como la idea. Es un poco tramposo porque en ese sentido, cuando el Estado ejerce violencia, pues lo primero a lo que va a recurrir va a ser a decir, fue legítimo, porque en el último de los casos la ejercí en tu defensa. Entonces, cuando decimos violencia política de Estado, estamos haciendo una caracterización muy particular, que es el Estado ejerciendo la violencia. Podríamos incluso discutir si cuando es, comillas gigantes, legítima ha sido correcto el uso o no, pero más allá de eso, ha habido una intención muy particular, ¿no? Eso es una cosa que está diciendo el informe ya en su título. Después nos dice que es para investigar la violencia política del Estado durante el pasado reciente. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha sucedido mucho, ¿no? Cuando hablamos yo vengo del periodismo y la literatura, sobre todo en literatura cuando se habla de la época contemporánea, ¿y cuándo marcamos la época contemporánea? Porque contemporáneo puede ser 5 años a la fecha, 20 años a la fecha, 100 años a la fecha. Un poquito difícil 200 a la fecha, pero en una de esas también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo contemporáneo? ¿Cómo marcamos lo contemporáneo? Al decir pasado reciente, nos estamos refiriendo a un ayer que todavía está en nuestros pasos, que todavía está en nuestro camino, que está prácticamente vivo, ¿no? Vivo, aunque desgraciadamente también se relaciona con la otra cara de la moneda, que es la muerte, que es la desaparición. Bueno, eso nada más en el título. Y ojo, hay una provocación en el título, dice 1951-2016. Si ustedes revisan el informe se van a dar cuenta, menciona en varias partes que normalmente cuando se habla de esta violencia política de Estado, suele hablarse desde los años 80 a nuestros días, los años 70 a nuestros días y ya con alguna suerte del 68 hacia acá. El informe va a decir no. Es un periodo más grande. Por eso dice aquí 1951, que lo identifica con la masacre del movimiento enriquista, pero incluso dice que tal vez nos podríamos ir un poco más atrás.
porque no solo es que haya ocurrido esta violencia hacia la disidencia política en ciertas ocasiones, sino que toda ella está enmarcada en una técnica estatal, en una intención estatal, y que para ello se va a construir un aparato de represión, de violencia política de Estado, que es lo que, pues en gran medida, miren, no hemos avanzado ni del título, y es en gran medida lo que el informe va a abordar. Para esto es muy importante traer aquí a Walter Benjamin con un concepto que es el de la memoria en disputa. Lo que va a hacer el informe es entrar desde una práctica combativa a disputar la memoria, porque lo que está haciendo es decirnos, a ver, hay una narración histórica que prácticamente se ha consumado como una verdad y que bueno, pues entonces decimos esto es lo que pasó, esto es lo que sucedió y ya, se acabó, ¿no? Y lo que nos está diciendo aquí, no, vamos a disputar esta memoria. ¿Cómo la vamos a disputar? Por medio de esta reconstrucción y reinterpretación de esta violencia política de Estado. Y en este sentido, esto es algo que me gusta mucho, el informe, más que averiguar el pasado, que eso sería como la perspectiva muy tradicional, lo que va a hacer es interrogar el pasado e incluso los pasados, ¿no? Lanzar interrogantes. ¿Qué sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Quiénes actuaron? ¿Quiénes intervinieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué no hicieron? Y a partir de eso se va elaborando la propuesta de este informe que nos permite recuperar los sucesos. Miren, el informe, perdí mi primera paginita, entonces lo estoy leyendo acá, ya saben, las leyes de Murphy, ¿no? La mayoría de los historiadores, dice el informe, que se han dedicado en los últimos años a estudiar la violencia ejercida por el gobierno mexicano hacia sus disidentes políticos, se han centrado en temporalidades que van desde 1960 hasta mediados de los 80 y especialmente en la década de los 70. Para esto han utilizado el término guerra sucia. El informe va a problematizar este término. ¿Por qué? Porque nos dice, bueno, es un término que se usó mucho para analizar lo sucedido sobre todo en las dictaduras latinoamericanas. El problema con esto es que si aplicamos este concepto y este modelo a México, pues en algún momento se va a quebrar porque México presentó características muy particulares. El informe lo dice, ¿no? Esta violencia política de Estado sucedió, ocurrió, sin embargo, no a la manera en que sucedió en el resto de Latinoamérica, donde las dictaduras fueron de cierto corte, ¿no? Nosotras presentamos ciertas características, donde, por ejemplo, es algo que va a cuestionar el informe, si por un lado se practicaba el garrote al interior del país, por otro lado, luego por ahí dicen de broma, ¿no? Que México era el capibara de los países, porque claro, México hacia el exterior se mostró muy abierto, toda la recepción de las diferentes migraciones, la mayoría proveniente de movimientos políticos de guerrillas, de izquierda, toda la tradición del asilo político, la relación que hubo con Fidel, con el Che, es decir, México hacia el exterior presentó una cara pues hasta cierto punto de izquierda, nuestra pertenencia incluso a la Internacional Socialista, pero hacia el interior, pues es esta violencia para reprimir a la disidencia política. Ahora, esto que hace el informe se va a enlazar con lo que puede conocerse, lo que puede denominarse como pedagogía de la memoria. La pedagogía de la memoria está directamente relacionada con los derechos humanos y en ese sentido nos va a presentar un ejercicio de reivindicación. Es decir, superar o trascender las violencias requiere de un reconocimiento del pasado, de la reivindicación de las víctimas desde la justicia transgeneracional y de la intervención sobre el presente. Esto es clave. ¿Por qué nos vamos a este pasado reciente? De alguna manera nos vamos a este pasado reciente para ajustar cuentas. ¿Y por qué? No venganza, vamos, sino ajustar cuentas, ¿no? ¿Por qué necesitamos ajustar cuentas? Porque no vamos a poder intervenir el presente si no ajustamos estas cuentas. Muchas de las cuestiones que suceden hoy en día, pues de pronto las observamos y nos parecen totalmente novedosas, totalmente de esta época, pero están totalmente ancladas en lo que hemos vivido. Y no es solo explicarlas, sino además de explicarlas, la necesidad de comprenderlas nos permite
dibujar más que el futuro, esto es muy benjaminiano, el presente. Es decir, el futuro, pues sí, lo vamos labrando, lo vamos construyendo, lo vamos imaginando, pero no un futuro lejano, no un futuro utópico, no un futuro arcádico, sino es sobre este momento, ¿no? Sobre lo que podemos modificar del presente. Para la pedagogía de la memoria es clave la no repetición. Un ejercicio como el de este informe nos ayuda a buscar esta no repetición. De entrada, el saber lo que sucedió, cómo sucedió, por qué sucedió, pues me va a permitir crear condiciones, crear lecturas, crear deliberaciones para poder evitar que vuelva a suceder, para plantearnos en una forma distinta de organizarnos. En ese sentido, la pedagogía de la memoria, que es la que va de alguna manera incrustada en el informe, pues también es una práctica de politicidad. Es decir, yo puedo leer los sucesos del pasado, y no está mal, es legítimo, ¿no? Por un mero gusto intelectual, un mero gusto, como leemos a lo mejor sobre la cultura egipcia, la cultura mesopotámica, los celtas, digamos, pero esta manera de leer sí tiene una clave política, entendiendo por política no necesariamente lo partidista, sino el involucramiento ciudadano, el activar ciudadano para rescatar su memoria histórica y poderla deliberar y con ella también poder organizar, poder modificar, poder intervenir socialmente. Eso es muy clave del informe. No es una mera recolección de hechos con pues una intención meramente histórica, pues positivista, ¿no? De te digo lo que pasó y ya, ¿no? Y ahí quedó lo que pasó. No, sino que tiene una clave de articular políticamente. Dice el informe, las huellas de violencia política ejercida por el Estado mexicano de 1970 a 1980, temporalidad donde hay un consenso sobre las graves violaciones a derechos humanos perpetradas por un aparato represivo coordinado desde el Estado, nos arrastran al menos hasta el 7 de julio de 1952, al menos. Esto quiere decir que esta disputa por la historia nos, entre varias cosas, nos mueve también a realizar dos acciones. Una es problematizar y cuestionar la cronología. ¿Desde cuándo marcamos? ¿Desde cuándo activamos este calendario? ¿Qué fechas son las que vamos a inscribir en este calendario y cómo las vamos a inscribir? Y una cartografía de esta violencia política de Estado que a su vez se puede convertir en una cartografía de este ejercicio ciudadano de pedagogía de la memoria. Es decir, los lugares los vamos a resignificar a partir de esta lectura. Y esta resignificación creo que también es algo muy importante, algo que hace el informe al dar luz sobre estos sucesos, es romper con lo que yo voy a denominar una política de museo. Cuando vamos a un museo, pues lo que vemos es algo ya cristalizado. Nuestros grandes héroes, heroínas, nuestros grandes sucesos, nuestras grandes batallas, y ya, se queda ahí en esa visita que hicimos al museo y mira qué curiosas eran las personas del pasado, ¿no? Qué curiosas eran las personas de las épocas originarias, por ejemplo, ¿no? Y se queda ahí cristalizado. No, aquí al hacer esta cartografía, sí vamos a trabajar mucho con los símbolos, incluso con la posibilidad en determinado momento de, por ejemplo, lo hizo la comisión cuando cambió el nombre de su edificio sede al nombre de Marco Antonio Lanz Galera. Ese cambio de nombre, pues no pretende ser nada más un recordatorio de esta persona, lo es, ¿no? Estamos recordando a alguien que a lo mejor ustedes, por ejemplo, no habían escuchado, ¿no? ¿Quién es ese Marco Antonio Lanz Galera? Sino que además al hacerlo, pues justamente motiva a conocer la razón de que ese nombre esté ahí, cuál es el significado de que ese nombre esté ahí y qué tiene que ver con nosotros como sociedad contemporánea, cómo activa, cómo se entromete en nuestra vida social actual. En ese sentido es que les digo romper esta política de la memoria. Entonces, les decía, esta pedagogía de la memoria es una propuesta teórica que responde a la necesidad de una educación cívica integral en América Latina. Es decir, tiene una clave muy latinoamericana, porque este pasado reciente, vamos, por supuesto que Europa o Asia o África tienen un pasado reciente, pero tienen discusiones que también nos interpelan, por supuesto, pero tienen otras discusiones, particularmente Latinoamérica.
tanto por lo sucedido con la conquista, como con nuestros movimientos de independencia, pero particularmente con lo sucedido durante nuestro siglo XX, pues tiene diferentes claves que hacen que sea necesario que intervengamos sobre ese pasado reciente. Siempre en relación con los derechos humanos para fomentar el pensamiento crítico. Surge en el contexto de las transformaciones sociales y políticas de las sociedades occidentales centradas en la recuperación de la memoria histórica. Por lo que podemos ver, entonces, el informe propone reconocer los crímenes del pasado como crímenes de lesa humanidad que demandan del Estado mexicano que los responsables sean llevados a juicio, se castigue y se forjen condiciones para establecer políticas conducentes a respetar los límites que pone un Estado de Derecho para que jamás se repitan. Esto que les mencionaba, ¿no?, de la no repetición. Aquí hay varias claves muy importantes. Primero, reconocer los crímenes. Les decía al principio, ¿no? ¿Qué nos va a decir el Estado? Pues lo tenía que hacer. Yo lo tenía que hacer porque era parte de mi función y además era legítimo que lo hiciera. Entonces lo que le vamos a cuestionar a través de este ejercicio es no, no es así, ¿no? Y por tanto tampoco puede ser así, tampoco podrá ser así, ¿no? En alguna charla ahí en Senade, no sé pronunciar su nombre, pero una chica, una investigadora decía que era buscar, lograr para esta no repetición que estos hechos se vuelvan impensables. O sea, que logremos socialmente convertirlos en hechos impensables, ¿no? Pues en algún momento, ¿no? Si yo reclamaba una propiedad, por ejemplo, a lo mejor tenía el derecho en ese momento, en esa época, de ir y no solo golpear, a lo mejor hasta de matar a una persona, ¿no? El derecho de los reyes, por ejemplo. Eso es impensable. O sea, si yo puedo decir, oye, me quitó mi teléfono, ¿no? Pero, digo, existe el concepto de defensa propia, ¿no? Pero no porque me quitó mi teléfono, ¿no? Lo hemos hecho impensable. Eso quiere decir que podemos hacer impensables otras acciones. De alguna manera eso nos está proponiendo también este ejercicio. Bueno, me voy a saltar un poquito esta parte. Bueno, sí quiero mencionarles, el informe señala esta lista de violaciones que pues parece historia de terror, ¿no? Miren, sus crímenes: detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violación y atentados al pudor, ejecuciones extrajudiciales, toma de rehenes, pillaje, amenazas de cometer crímenes de guerra, campos de concentración en el cuartel de Atoyac, base aérea número 7 y campo militar número 1, actos de terrorismo como estado de sitio a las comunidades, hambre como métodos de guerra en contra de civiles, ruptura del tejido social, extrema sevicia, masacres, ataques indiscriminados como bombardeos aéreos y la perversión de la justicia militar. Más adelante el informe va a mencionar otra lista, ya ahorita la dejamos pendiente por razones de tiempo, pero como pueden ver es una lista larga, terrible, y que es importante, por ejemplo, en el caso de las personas jóvenes, pues que a lo mejor de momento algo habrán escuchado, pero no conocen del todo por diferentes razones, ¿no? Y entonces, en el momento en que el informe les da a conocer todo esto, pues no es para que vivamos en el terror, ¿no? Sino justamente para que a través de esta pedagogía de la memoria y de esta problematización empecemos a activar este ejercicio de ciudadanización. ¿Por qué de ciudadanización? Les decía, está en clave política, en clave de politicidad, porque en el momento en que cuestiono esa memoria, como me ha sido dada, conozco esas voces subalternas incluso de personajes que a lo mejor en su momento estuvieron en posiciones de Estado, por ejemplo, pero que por esta represión, porque esta represión es una técnica también de desmemoria. Muchos de los nombres que van a encontrar aquí no los habían escuchado antes. Yo no los había escuchado antes, porque justamente la desaparición no solo es física, llega al nivel de la memoria, borras a la persona de la memoria. Entonces, recuperar a estas personas es un ejercicio de justicia transgeneracional, pero también es un ejercicio, una forma en que nos empezamos a politizar como sociedad y aprendemos, sin H y con H, ¿no? Aprendemos a organizarnos y a transformar nuestra sociedad, que es lo que a esta comisión pues le va a preocupar mucho, esta visión de que
los derechos humanos en clave crítica, desde una perspectiva crítica, no sean un mero discurso, o lo sean un discurso, pero que llega hasta la intervención social, que llega hasta la transformación, que nos convierte en personas, en sociedades, en colectividades, en territorios, en comunidades diferentes. Y bueno, pues eso es lo que les quería compartir. Ahora vamos a escuchar a nuestra compañera y después les escucharemos a ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Benjamín, por esta recapitulación de este informe que realmente nos deja pensando, ¿no? ¿Cómo hacernos? Tenemos dos opciones cuando vemos documentos como estos. Una, continuar en la desmemoria, mirar la historia y aceptar el discurso histórico que se nos ha vendido a generaciones de jóvenes, generaciones de adultos, o bien asumir una posición crítica, como bien lo dice Benjamín, ante la historia. Atrevernos a interpelar este discurso y esta memoria aprendida históricamente, enseñada por nuestros padres, enseñada a través de la educación oficial, enseñada a través de los medios de comunicación, y que nosotros, digamos, seguimos con lo mismo, interpelamos, o realmente intentamos generar otros procesos de educación y formación con las nuevas generaciones también, ¿no? Y a veces es con el hermano, con el primo, con el amigo, con el papá, ¿no? Con nuestras personas cercanas, empezar a recoger estos temas, porque no debe ser algo que bueno, me gusta mucho esto que comenta, ¿no? Es pensar que estos crímenes de lesa humanidad no son impensables. O sea, yo ahorita me gustaría centrarnos un poquito, y no es porque en el holocausto que estamos viviendo en Palestina, ¿no? O sea, ¿por qué a Palestina voy en este momento? Porque nosotros, ustedes y nosotros, y yo también cuando era muy joven y antes, y todas las generaciones anteriores, cuando sabemos del holocausto judío, durante la Segunda Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra Mundial, yo creo que todos nos preguntábamos, ¿y qué hizo la gente? ¿Cómo es posible que no hubieran hecho nada? ¿Cómo es posible que no se sorprendieran ante el racismo, la violación sistemática del ser humano, el pensar que hay seres superiores a otros? Y eso se basa mucho, este terrorismo de Estado, en el formar personas que son verdugos, que son los que llevan a cabo este genocidio ahorita en Gaza, pero también el que llevó a cabo esta violencia política en contra de los disidentes o en contra de los grupos que eran de la izquierda, ¿no? Nada más por ser de izquierda, nada más porque creían en el marxismo, nada más porque creían en una historia diferente, nada más porque cuestionaban un sistema. Entonces en ese momento el otro tenía la opción de desaparecerlos, de matarlos, de un día llegar y secuestrar en sus casas a familias completas, en secuestrar a mujeres embarazadas o dejarlas embarazadas también, ¿no? Y sin embargo no nos sorprende. Y ahorita mismo lo meto lo de Gaza porque ¿por qué no nos sorprende como humanidad? ¿Qué nos han hecho para adormecernos para esta situación, no? Y bueno, mucho también en este informe se habla de esta posibilidad de que cuando se fragmenta la historia, y también podemos hablar no solamente de tiempo, es tiempo y espacio, es fragmentar la historia, fragmentar los hechos, que no nos importa lo que pasa en Gaza, que no nos importa lo que pasa en Líbano, que no nos importa lo que pasa en Ucrania, y tampoco nos importa lo que pasa en Chiapas con desplazamientos forzados, con el reclutamiento de niños y jóvenes. Existe una desmemoria, una fragmentación de la historia, porque es difícil, es dura, duele, y por eso no nos atrevemos a decir algo más. Y por eso creo que es muy importante reconocernos como parte de la historia, como sujetos históricos nosotros también, y que tenemos que empezar a decidir si vamos a seguir siendo lo mismo y vamos a ser cómplices de esta violencia y ser cómplices de la violencia de Estado, o bien empezar a transformar y a exigir y a no permitir que sigan estas políticas de olvido, ¿no?
Yo creo que además de la pedagogía de la memoria de la que nos está hablando también Benjamín, tiene que haber esta pedagogía de la memoria y de la resistencia también, ¿no? Es muy importante y muchos de los estudios del pasado reciente lo que buscan es acercarnos a la otra mirada, a la gente, a las voces subalternas, a los sujetos racializados por la historia, podemos irnos con los pueblos indígenas, por ejemplo, pero también tendríamos que hablar de los procesos de resistencia que han tenido estos pueblos para seguir existiendo a pesar de una colonización terrible con la colonia española. Y aún ahí están 69 pueblos indígenas resistiendo y hablando una lengua y teniendo territorios y defendiendo sus procesos autonómicos. Eso también hay que visibilizarlo, ¿no? Si no caemos del otro lado, en la parte de que no podemos hacer nada, de que para qué intentas, mejor vamos a ser reprimidos, van a desaparecernos. No, pensemos en las cosas buenas que se han ido consiguiendo y que afortunadamente sí podemos hablar y podemos tener espacios como estos para dialogar, ¿no? Y que bueno, que es algo muy importante. Yo de verdad felicito muchísimo a Donovan en este sentido de, bueno, hacer todo el proceso que tenemos que irlo trabajando. Algo que nos compartían las compañeras colombianas, que ellas están con este proceso también de pedagogía de la memoria, ahorita por las víctimas en el conflicto armado colombiano, que son más de 50 años, pero lo primero fue demostrar que hay un enemigo armado y que no es exactamente, no son exactamente los guerrilleros, ¿no? Era el Estado el que estaba armado, era el Estado que estaba aprovechándose de grupos paramilitares y era el Estado coludido con el narcotráfico, ¿no? Si nos damos cuenta, no es muy diferente a lo que está ocurriendo en México. Y sin embargo, lo invisibilizamos completamente y pensamos que los narcos que trabajan en el norte no tienen nada que ver con que aquí haya desapariciones forzadas o los desplazamientos forzados a causa de la minería, no tienen nada que ver con todo esto. Y sí tiene que ver, no por el hecho de que haya cambiado de alguna manera pues el gobierno, que tengamos ahorita afortunadamente otro tipo de gobierno, primero con Andrés Manuel, ahora con Claudia Sheinbaum, que haya cambiado la estructura política o la estructura de represión. Eso no ha cambiado y lo vemos con los 43 de Ayotzinapa, ¿no? O sea, si nos vamos y empezamos a revisar estos informes y los llevamos a nuestra realidad, a nuestro contexto actual, nos damos cuenta que el aparato represor sigue funcionando, con otro rostro, con nuevos actores, pero está funcionando y tenemos que irlo desmantelando a través justamente del conocimiento, de la reflexión, de la pedagogía de la memoria y de interpelar estos procesos, ¿no? Y por ahí ahorita lo dejaría ahí para escuchar a los estudiantes. Muchísimas gracias por ambas intervenciones. Claro, lo más importante es escuchar a los estudiantes. Yo solamente quisiera decir 2 o 3 cosas en relación con esto que me parecen muy interesantes, ¿no? Muy importantes de subrayar. Hace poco he tenido la oportunidad de hacer un viaje a Cono Sur, tanto Argentina, Uruguay como Chile, y pasa algo muy interesante, que es el hecho de que las pedagogías de la memoria ahí están relativamente estabilizadas y ha habido documentos críticos súper importantes para la conformación de estas pedagogías de la memoria, como han sido los trabajos de Pilar Calveiro, por ejemplo, a quien hemos invitado en otros seminarios internacionales a hablar justamente en torno a desaparición forzada en el caso de la Argentina, de la ESMA específicamente, de la ex-ESMA específicamente. Y para bien o para mal hay la construcción de una institucionalidad de la memoria, ¿no? De procesos institucionales, gubernamentales, ONGeros, de sociedad civil, que se han construido a partir de documentos, a partir de luchas sociales, evidentemente, pero también a partir de la preservación de los espacios en donde se operó el terror de Estado, ¿no? En el caso de México, es algo muy singular el hecho de que ninguna de las 3 variables aparezca. Y eso es un indicador muy importante, lo decíamos en la mañana, charlando con el doctor Mauricio Palma, al respecto de cómo en México y tal vez en Brasil carecemos de institucionalidad de la memoria porque carecemos de documentos mínimamente veraces, sean testimoniales o historiográficos, justamente en torno a una construcción crítica, no solo de cultura de derechos humanos, sino de, digamos, impugnación,
¿no?, de los propios mecanismos de la violencia de Estado que permanecen, ¿no? La apertura de archivos, por ejemplo, es importante en ese sentido, pero no es suficiente. Y esto que plantean aquí, ¿no? Este tipo de informes me parece que son justamente una incubadora de una memoria por venir, una incubadora de una institucionalidad por venir que tendrá sus problemas, sus configuraciones y sus bemoles, pero que indudablemente parece ser fundamental. Y una de las cosas que, digamos, me parece importante subrayar, ahora que hablamos como de experiencias comparadas, ¿no?, es justamente la manera en la cual las matrices de posibles genealogías de la violencia que han atravesado el continente de sur a norte, de norte a sur, han creado, digamos, posibilidades transnacionales de contar esta historia del terror de Estado, a pesar de la diferencia institucional, quiero decir, ¿no? Platicábamos, a pesar de que en Argentina hubo dictadura, ahí sí se juzgó a responsables de la dictadura, a pesar de que en México hubo una democracia representativa en la misma época, no se juzgó a autores intelectuales o no recibieron sentencia a autores intelectuales de la masacre del 68, de la masacre enriquista, de la mal llamada Guerra Sucia, etcétera, ¿no? Y entonces esas variables empiezan a compaginarse para construir un problema importante, ¿no?, que es justamente cómo a lo largo de todos los 70s, incluso antes, ¿no?, una buena clave para comprender estas redes transnacionales de la violencia fue la conformación de políticas de la enemistad que estaban centradas en torno a la figura del anticomunismo, ¿no? Cómo el comunismo se convirtió hemisféricamente y en el cono sur, y también en Centroamérica y en México también, ¿no?, de alguna manera, se convierte como en esta figura, ¿no?, de la enemistad que empieza a congregar, digamos, como un conjunto de dispositivos, ¿no?, para la desaparición forzada, para los vuelos de la muerte, que está documentado que en México han tenido lugar, etcétera, ¿no? Y lo interesante es que cómo se construyen estas doctrinas de la seguridad nacional en torno a las luchas coloniales en Argelia y en Indonesia. Y la matriz de estas formas de violencia es justamente una matriz que liga al sur global en una larga historia de los dispositivos de la desaparición, los dispositivos del terrorismo de Estado, ¿no? Y yo creo que esa es una memoria transnacional por construir. Y creo que justamente ahí hay la posibilidad de, digamos, por supuesto, contar la historia en clave nacional, pero al mismo tiempo abrir el abanico para percibir el conjunto de actores transnacionales que están operando en estas materialidades terribles, ¿no? Habría que ver cómo están operando ahora, ¿no? ¿Cómo están operando estas llamadas nuevas derechas que ni son tan nuevas, ¿no? Y, digamos, empiezan a exceder la capacidad de llamarlas meramente fascismo, ¿no? Por un montón de razones, ¿no? Pero que justamente, digamos, han pasado como de una posición de melancolía, ¿no?, histórica a una posición de euforia, es decir, y a alguien de derecha no le da pena decir que es abiertamente de derecha, ¿no?, que es abiertamente antiderechos, que es abiertamente antivacunas. Ahora hasta tienen puestos políticos en el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Son ya ministros y secretarios de Estado, ¿no? Es, creo yo, sintomático, pero al mismo tiempo oportuno que en estos espacios universitarios, que son la institución de la crítica sin condición, podamos y tengamos que hacerlo, porque hay que hablar mientras haya palabras, como decía Samuel Beckett, ¿no? Tenemos que impulsar justamente estos procesos de diálogo para la construcción de conocimientos, sí, pero sobre todo para la construcción de praxis, que creo que es ahí a donde es oportuno e importante impulsar la discusión, y creo que estos laboratorios son como nodos, ¿no?, en esos procesos de articulación entre lo académico, el activismo, la defensoría, la institucionalidad pública, etcétera, ¿no? Y defender lo público es hoy más importante que nunca, eso casi siempre es importante, ¿no? No hay ningún momento en el que no lo haya sido. Pero bueno, de parte, pues, de mi parte como organizador de este coloquio, agradecerles la oportunidad de tener esta conversación que redondea un montón de discusiones que hemos venido transitando desde las 10 de la mañana hasta ahora, ¿no? Y bueno, no sé, vamos a robarnos unos 5 minutitos a
a la coordinación de investigación para ver si tienen algún comentario, los estudiantes, unos 5 o 10 minutitos, si pudiera ser, por favor. No sé si alguien tenga algún comentario, quiera dar alguna reflexión. Bueno, ahí está la doctora Karen Mileidis, que dio una charla magnífica sobre el conflicto interno armado en Colombia. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por este espacio, sobre todo porque han puesto sobre la mesa dos conceptos importantes. Primero, el de la memoria y también esa pedagogía de la memoria. Nosotros desde el año, creo que 2011, en el Instituto de Ciencias Sociales de la Benemérita de Puebla, donde me gradué de maestra y doctora, hacemos un simposio internacional de estudios sobre la memoria y creo que ese espacio ha servido justamente para poner en diálogo pues todos estos aspectos que nos competen, no solo en el territorio latinoamericano, sino también ver cómo trascienden otros problemas y los hacemos nuestros, ¿no? Por ejemplo, hace poco, hablando del conflicto armado en Colombia, que estoy desarrollando un proyecto desde el año 2022, desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista del análisis crítico del discurso, hablando de los discursos protestas y otras manifestaciones a nivel discursivo, pues nos hemos dado cuenta que por lo menos en el contexto colombiano, hablando del crimen del Estado, ese Estado tiene nombre, ¿no? Porque en ese caso, digamos que la política colombiana se divide en el uribismo y ahora mismo pues en el petrismo, ¿no? Que creo que son las dos grandes manifestaciones políticas que se han enfrentado durante mucho tiempo, ¿sí? Y por el otro lado pues empiezan también a surgir otros, a lo que yo llamo, es un concepto que apenas estoy tratando de conceptualizar, que son los macrogrupos sociales, que es precisamente pues un término que he acuñado para ver cómo otras problemáticas, sin importar las distancias geográficas, las hacemos nuestras, es decir, también somos resistencia por otros, por los cuales están luchando en otros lugares, ¿no? Entonces, creo que han puesto unos puntos muy importantes, es una cuestión de revisar constantemente pues todos estos tratados, incluso también cuáles han sido las soluciones que se han dado por parte de los gobiernos a estas problemáticas, porque pues de cierta forma creo que no hemos avanzado mucho. Sin embargo, creo que México, por lo menos con estos laboratorios y también con otro tipo de propuestas, han avanzado mucho más que el territorio colombiano, ¿no? Porque el Centro de Memoria Histórica lo que hace es desmemorizar, ¿no? Como ustedes bien lo han señalado, y pues tratan de contar una historia que no es la verdadera, aunque no apelamos justamente a lo que es la verdad como tal, porque hablar de la verdad es bastante problemático, ¿no? Hablamos de diferentes verdades, diferentes experiencias que nos cuentan quienes han participado de manera directa en el conflicto armado en Colombia, por ejemplo, pero aún así nos hace falta muchísimo, ¿no? Para pues poder dar a conocer estas vivencias y esas manifestaciones de cierta forma del abuso sistemático que se ha cometido en el territorio colombiano, ¿no? Entonces, pues a mí pues me interesaría, más que esto es una cuestión personal, que pues por lo menos para nuestro próximo simposio, pues ustedes también hicieran presencia como invitados, porque creo que deberían conocer todo esto que ustedes están haciendo, y pues los invito personalmente como organizadora a ser parte del simposio internacional de estudios sobre la memoria que organizamos junto con la profesora Victoria Pérez, que es ucraniana pero radicada aquí en México, y pues quien ha sido el centro de los estudios de la memoria, por lo menos de quien conozco, en Puebla, y pues ha trascendido pues su trabajo no solo en México sino en otras partes del mundo. Entonces, muchísimas gracias por este conversatorio, porque me parece interesante. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? Uy, a ver si este lado. Quiero preguntar sobre si tendrán como algunos datos sobre el impacto que han tenido las movilizaciones físicas respecto a las que se han tenido en Internet,
y qué tanto ha ejercido como presión sobre cambiar, ¿no?, las cosas, y también sobre estos, como, bueno, de lo que mencionaba sobre Palestina, siento que ha habido mucha más movilización sobre banear, como dejar de comprar ciertos productos de ciertas marcas, pero no sé si eso se ha hecho como en México y que también, o sea, qué tanto es su impacto, ¿no? Porque, bueno, hablaba eh, sobre qué hay que hacer, ¿no? Hay que hacer algo para cambiar la estructura, pero también pienso en que muchas veces quienes incitan el cambio son aquellos que no están en aquella estructura. Y entonces, ¿cómo se llega a como intervenir dentro de la estructura para generar un cambio más significativo? ¿Alguien más quiere preguntar? Hace rato se estaba mencionando mucho esto sobre el por qué no se visibilizan ciertas problemáticas que atañen, pues no solo a ciertas comunidades, no nada más a los que estamos viviendo en la edad contemporánea, se ha dicho mucho en estos días, sino también a toda la humanidad. Se mencionaba sobre el conflicto en Gaza, se mencionaba sobre los desalojamientos forzados allá en Chiapas, si mal no me acuerdo. Sobre el por qué no se visibilizan, pues me gustaría saber cómo es que influye mucho las tácticas que emplean aquellos que tienen el poder para precisamente que no se hablen de estos temas en cuanto a lo que viene siendo un poco la teoría política, en cuanto a lo que viene siendo el fanatismo, que seguramente que estoy convencido firmemente de que ese podría ser uno de los factores clave por los cuales no se hablan de esos temas. Uno de los factores clave por los que la gente vive cegada, coloquialmente, por decirlo de algún modo. Y dado este fanatismo político, me atrevería a decir que la gente no lo ve. Mucha gente adquiere una posición pesimista en base a los problemas que atañen, pues, a todas las personas, no solo de una, sino de varias entidades cada vez más grandes, y cuya grandeza va acrecentando conforme también el problema, conforme también el espectro violento en el cual vivimos. Y pues me gustaría mucho saber eso, precisamente. Bueno, ya. A mí me gustaría saber si existe algún protocolo de actuación, algún mecanismo que implemente la pedagogía de la memoria en la sociedad, en lo real, en lo tácito, para construir precisamente una sensibilización de tanto de infancias, adolescencias y adulteces. El informe, desde mi punto de vista, pues es una herramienta muy buena para esa construcción, pero no me parece que sea un instrumento que se enfoque a estos niveles. O sea, el informe, desde mi punto de vista, sería el mecanismo, pues, que le puede servir a un académico, que puede servir en foros de discusión universitarios, pero no sé si existan algunos otros mecanismos o protocolos de tanto de la comisión o que se hagan en las universidades, de donde preside la licenciada Angélica, que nos ayude precisamente a la construcción. Si bien es cierto, las adulteces ya no estamos tan sensibilizadas y nos importa a veces poco lo que pasa en otros sectores del mundo o en nuestro propio país, pero no sé si sea un buen mecanismo implementar esta sensibilización desde las infancias. Muchas gracias por las preguntas. Denos unos 10 años, ¿no?, para contestarlas. A ver. Bueno, voy a tratar de englobar todas las participaciones en un comentario común.
Eh, en- yo era estudiante universitario en 98, se acercaban justamente la conmemoración de los 30 años del 68 y empezamos a actuar colectivamente para organizar la conmemoración. Gracias a eso conocí a mucha gente que participó en el 68 y en general lo que nos comentaban es que el 68 no fue una aparición espontánea, sino que había un marco general, sobre todo político, por supuesto, pero mucho, mucho, mucho en la vida cultural, que era, pues, por ejemplo, tuvo un lugar muy importante la idea de cineclub. Existían muchísimos cineclub, existían muchos grupos de lectura, existían pues incluso las famosas peñas, ¿no? Que era alguien que toca la guitarra y un conjunto de personas que va a ver a esa persona y que está dialogando, que está deliberando. Existían los famosos, creo que todavía no se llamaban así fanzines, ¿no? Pero el equivalente de los fanzines, que ahora sería un poco el equivalente de lo que se hace a través de las redes sociales. Es decir, había un conjunto de prácticas colectivas que tiene un poco que ver con lo que mencionaba Angélica de también estas pedagogías de la resistencia, que no solo fueron resistencia, sino que incluso fueron una propuesta de otra forma de vida, ¿no? Que estaban en este horizonte social que estaba vislumbrando el mundo en ese momento y que de pronto, pues en Francia ocurre el Mayo francés, en México ocurre el 68, es decir, una serie de actividades que pues de alguna manera este mismo laboratorio que se está realizando aquí ya es ese tipo de actividad. Y en la medida en que nos vamos organizando, sí a nivel personal, ¿no? Juanito que se encuentra con Fernanda y discuten y realizan y proponen crear algo, pero también este laboratorio que se encuentra con la Universidad Rosario Castellanos, que se encuentra con el SENADE, que es de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que nos encontramos en un espacio de la UNAM, es decir, de alguna manera es romper el círculo de la soledad, ¿no? ¿Cómo hacer que la utopía sea posible? Pues lo primero sería eso, romper con ese círculo de soledad donde a lo mejor yo estoy pues pensando que el mundo podría ser mejor, pero ahí estoy y nada más pensando que el mundo podría ser mejor. Yo no soy tan, no juzgo tan severamente lo que en algún momento llamaban el activismo, el ciberactivismo, ¿no? Que en algún momento se criticó mucho. Más bien lo que pienso es que el ciberactivismo tiene su lugar, pero tiene también que, si solo se queda en el mundo virtual, pues es eso, una especie de cadena de buenos deseos. En algún momento tiene que convertirse en una intervención social, en una praxis, como comentaba Donovan, pero son un conjunto de praxis, ¿no? Son un conjunto de deliberaciones, de discusiones, de acuerdos y desacuerdos. Hay un viejo chiste comunista, ¿no? ¿Qué obtienes si con 3 personas formas un partido trotskista? Pues luego de 3 semanas obtienes 3 partidos trotskistas. Pero en parte es así justamente porque es parte de la deliberación. El acuerdo y el desacuerdo son parte de esta deliberación, son parte de esta actividad. A lo mejor hay un protocolo tal cual de pedagogía de la memoria, de momento no lo conozco, más bien lo que hay son ya pues investigaciones, son acciones, son activaciones. En el caso de la comisión, pues realizamos muchas publicaciones sobre niñas, niños y adolescentes o dirigidas a niños, niños y adolescentes. Tenemos, por ejemplo, un cómic muy bonito con un personaje, un adolescente, que se llama Sorori. Pero propiamente trabajos ya particularmente desde la pedagogía de la memoria, yo creo que ahí acordaría mucho con Donovan, son de la serie de cosas de los horizontes que están ahí para que los construyamos, para que los empecemos a trabajar. Y sería eso, ¿no? Romper esa soledad que pues a veces nos deja nada más. Soñar está bien, soñar no, es un primer paso, pero si solo nos quedamos en ese nivel, pues es una especie de solipsismo, ¿no? Necesitamos, incluso los sueños se modifican pues a través de esa deliberación, ¿no? Pues a lo mejor yo puedo soñar que desaparezca toda la gente que me cae mal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es algo que seguramente todo el mundo ha pensado, pero el mismo contacto con la deliberación social me va a hacer entender eso de una manera distinta, ¿no? Y me va a llevar a proponer algo que sí esté en términos de una cultura crítica de derechos humanos
en términos de una cultura de transformación social, en términos de justicia e igualdad. Y bueno, eso, de esa manera yo trataría de englobar un poco las participaciones. Tampoco tengo la respuesta, ni mucho menos, ¿no? Creo que es muy importante que ubiquemos, y creo que lo han hecho mucho los femeninos comunitarios, el ubicar que no es, el enemigo es el sistema neoliberal, el capitalismo, ¿no? Y este proceso imperialista, y que nos vuelven a decir las potencias que se quieren seguir posicionando, ¿no? Al final esta guerra de Occidente y de lo que no es Occidente, no digamos Oriente, lo que no es Occidente, y eso nos está llevando a estas guerras en todos los aspectos, tanto a nivel global, como las de Ucrania, como la de Gaza, como también la que no vemos, las que son las contrainsurgencias, las guerras de contrainsurgencia locales que tenemos nosotros aquí en Chiapas y en varias comunidades indígenas del país, las que tenemos en Colombia, ¿no? Pero creo que es muy importante que así como se globaliza la violencia y se globaliza la tortura, debe de globalizarse la resistencia. Me gusta hablar de resistencia, no porque la resistencia no es estar aguantando como es la resiliencia, ¿no? El aguante, no, la resistencia es con un proceso político. Por ahí me encanta algo que decía, que la resistencia existe porque en su ser incuba la liberación. Si no, no sería resistencia, sería sobrevivencia. Entonces, creo que es importantísimo y que todas las actividades que se hacen, por supuesto, el poder presentar, aunque sea denunciar, y yo sí me la paso reenviando todo lo que me llega sobre Gaza y sobre la violencia que se vive en Colombia, la violencia que se vive en otros espacios, es importante porque nos permite interpelar a la memoria, interpelar al discurso oficial, al discurso que nos dice que si hablamos o decimos que acaben con el genocidio en Palestina, es que somos antisionistas. O sea, es absurdo completamente, pero ese es el discurso oficial y el que solamente tiene cabida en todos los medios oficiales, masivos. Entonces, el poder estar interpelando, aunque sea de manera muy chiquita, pensamos que es muy poco, pero también es importantísimo recordar que por lo menos me gusta muchísimo lo que hacen los pueblos indígenas. Si ustedes se acercan a los movimientos indígenas, por ejemplo, el de Chiapas, el de Cherán, el de Oaxaca, los movimientos indígenas hacen procesos de educación autónoma. La educación para las niñeces y las juventudes es lo que permite que haya un nuevo relevo generacional, y es la que permite que los chicos y los niños y las jóvenes, los niños acá, y las mujeres, todos, puedan tener una revisión y construirse como sujetos históricos y políticos. Eso es lo que está haciendo la educación, y en todos los procesos, y en el Cauca también lo hacen los pueblos indígenas, ¿no? Saben que la educación es como esta pedagogía de la memoria, donde construyen su historia, donde reivindican sus formas organizativas, donde reivindican la lengua y donde reivindican la organización y el derecho inalienable a resistir por su vida. Es un derecho por la vida, a diferencia de lo neoliberal, que es una guerra de muerte, ¿no? Y de violencia hacia la humanidad. Muchas gracias. Y bueno, aunque sé que hay miles de cosas más, solo para cerrar, me gustaría decirles que, bueno, estas preguntas que plantean son bien importantes, ¿no? Por ejemplo, si existe un protocolo para implementar pedagogía de la memoria desde ciclos escolares de educación básica, por ejemplo. Y tal vez la gran fortuna de que no hay es que los podríamos inventar, y a mí me suena como una excelente tesis de filosofía esa. Mira, yo creo que esas son las cosas que se deberían de hacer. Como sí está bueno pensar en la paz en Kant y todo está bien lindo, pero de pronto es importante ir a lo concreto, ¿no? Y ir como a pensar de qué manera podemos implementar estas cosas que solemos pensar en la dimensión conceptual, ¿no? Yo creo que ahí la filosofía tiene mucha oportunidad de trabajar, ¿no? Justamente en construir este tipo de metodologías, en hacer un análisis comparativo de qué funcionó en dónde, por qué no funcionó, por qué en México no hay. Yo creo que justamente partir de ese problema nos abre muchos horizontes de investigación, de intervención, de trabajo, en los cuales les invito a colaborar, ¿no? Y por supuesto, digamos, como
las universidades tienen una responsabilidad en época de genocidio y ya lo han demostrado centros educativos de educación superior en México. El CIDE y el Colmex ya han cancelado todos sus convenios con universidades en Israel. ¿Y la UNAM? La UNAM no. Y para que la UNAM vea esto como una necesidad y una oportunidad, que no puede ser de otra manera, pues justamente tiene que haber una demanda estudiantil para que esto ocurra. Aunque digamos, académicos por Palestina contra el genocidio, hemos tenido esa postura justamente de solicitar, incluso se envió una carta a Rectoría para que se cancelaran los convenios, ¿no? Y las colaboraciones universitarias con centros educativos e instituciones educativas de Israel por el contexto de genocidio, pues justamente para que ese tipo de impulsos tengan lugar, eficacia, es necesaria la presión social. Sin presión social no hay ningún cambio. Y en esa dirección creo que estamos todas y todos en la necesidad de ver de qué manera podemos poner esto sobre la mesa como una demanda que justamente establece una necesidad de nunca más, pero nunca más para nadie en ninguna parte, ¿no? Pues bueno, muchísimas gracias a todas y todos. Con esto cerramos hoy la primera jornada maratónica de nuestro taller y bueno, el día de mañana vamos a continuar con actividades en línea. Les agradezco mucho y gracias, nos vemos.